Hola, voy a hacer un comentario de un artículo que ha salido de Querubín Pérez que se titula Apuntes críticos sobre el Manual de Filosofía de la Música de Vicente Chulia Ramiro, que ha salido hoy o ayer en la revista Metábasis. Y entonces pues iba a hacer un comentario por escrito, pero el texto me ha parecido un poquito confuso y entonces pienso que es mejor que le haga un comentario en vídeo, porque así pues ya voy tratando algunas partes concretas del texto y ya digo, como es tan confuso, pues implica una hermenéutica fuerte respecto del propio texto de Querubín Pérez y entonces prefiero hacerlo de esta forma para no enfangarme mucho. Entonces, comienza diciendo que el propósito del artículo es el siguiente: negar la tesis fuerte del libro. Dice, la posibilidad de sustantivar determinadas artes musicales frente a otras a través de la noetología. Es decir, Querubín Pérez lo que dice es que no es posible sustantivar las artes musicales a través de la noetología. Vale. Lo primero que yo contestaría a esto, en primer lugar, no sé si es ad hominem porque considera que Chulia utiliza el término noetología en ese sentido, pero noetología yo no creo que se pueda utilizar como medio en un contexto finalístico para la sustantivación. Es decir, la noetología no es un medio para la sustantivación, pero tampoco es un proyecto, como dice él, sino que es una disciplina. Porque luego Querubín Pérez dice que la noetología, literalmente dice, la noetología no es nada. Y luego añade, dice, es un proyecto. Bueno, si es un proyecto es algo. Pero bueno, en todo caso. Entonces, ¿qué es la noetología? La noetología aparece en el papel de la filosofía en el conjunto del saber cuando, bueno, tiene que tratar el problema tiene que definir el problema filosófico como parte de su ejercicio de filosofía premial, quiere definir el problema filosófico. Y entonces, pues ofrece diversas alternativas para definir el problema del problema filosófico. Y entonces contrapone una posibilidad de definición realista ingenua, una segunda posibilidad que es la posibilidad de definirlo idealista, y una tercera posibilidad que no es ni idealista ni realista, no le ponen el nombre hiperrealista, pero es lo que después llamará hiperrealista, y que va a proponer a partir de una disciplina que él titula noetología. Y entonces ahí aparece la formulación del hiperrealismo prácticamente exactamente igual que aparece en la teoría del cierre categorial, es decir, ahí no ha habido prácticamente avance. Igual que el concepto de estructura metafinita, aunque es del 55 cuando aparece el artículo bueno, en teoría del cierre categorial sigue manteniéndolo. Es decir, en el caso de la noetología, aunque sea muy temprana, pues sigue manteniéndola sin problema, no es incompatible con el desarrollo del sistema. Y entonces, bueno entiende por noetología una disciplina que estudia la subjetividad, es decir, lo que después se entenderá como contenidos del segundo género de materialidad, pero no en tanto que subjetividad psicológica, sino en tanto que subjetividad lógica o racional. ¿Qué entiende por lógica o racional? Pues lo que entiende por razón es la razón constructiva, y lo que entiende por razón constructiva es la capacidad de descomponer y recomponer esquemas o sistemas de identidad en tanto que se someten a contradicción. Entonces, y que es además lo mismo que utiliza para constituir la noetología como disciplina. Entonces, a partir de ahí, bueno, comparte la noetología, concibe, por ejemplo, que el asombro filosófico se puede interpretar como, supuesto un esquema de identidad, una contradicción entre la realidad circundante y ese esquema de identidad genera un asombro. El asombro es subjetivo, pero hemos definido el asombro desde un contexto lógico, objetivo, racional. Eso es lo que, en el sentido de que la contradicción se puede explicar en un contexto totalmente objetivo, es decir, nosotros establecemos cuál es el esquema de identidad y cuál es concretamente la contradicción y vemos por qué hay esa incompatibilidad. Eso es lo que entiende por noetología. Y entonces esto se puede aplicar a la música igual que se puede aplicar a otras cosas. Yo, por ejemplo, he visto el concepto de sensación térmica. Partimos de... El concepto de sensación térmica es en este sentido un concepto relativo a un contenido subjetual, o sea, subjetivo, porque está hablando de sensación, y entonces está en el segundo género de materialidad, pero
aunque sea un concepto subjetivo, está mediado por la objetividad de, por ejemplo, la temperatura, número de grados. Y entonces a eso añade otra serie, porque la sensación térmica no se circunscribe al número de grados, sino que tiene que añadir otra serie de condicionantes. Por ejemplo, la velocidad del viento o de otro tipo, la humedad. Entonces eso afecta a la sensación térmica. La sensación térmica es subjetiva, pero en tanto que está mediada por toda una serie de condicionantes objetivos que son los que nos permiten acceder a esa subjetividad. Desde la objetividad hacia la subjetividad. Eso es lo que entienden por notología. En el caso de la música se puede hacer esto respecto del concepto de tempo. Partimos de la velocidad metronómica, que es objetiva, pero la velocidad metronómica no es exactamente la sensación de tempo que tiene el sujeto, que percibe la música y que la totaliza. ¿Por qué? Porque, pues por la razón de que cuando uno escucha, pues compara diferentes grabaciones, nos damos cuenta de que algunas veces si sacamos el metrónomo vemos que, por ejemplo, dos grabaciones diferentes siguen el mismo tempo metronómico, la misma velocidad metronómica, y sin embargo una nos parece que es mucho más rápida y otra parece mucho más lenta. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor han ido con más apresuramiento en el sentido de que hay más tensión o por razones dinámicas o por lo que sea. O porque van corriendo, hay irregularidades, toda esa serie de condicionantes objetivos, porque esas irregularidades son objetivas, afectan a la sensación de tempo que tiene el sujeto receptor, la música. Entonces lo que intenta Celibidache es sistematizar esa serie de condicionantes objetivos, como pueden ser la densidad de la orquestación, la dinámica, ese tipo de cosas, aparte de lógicamente la velocidad metronómica, para ver cómo esto afecta a la percepción del tempo, es decir, al tempo fenomenológico, o tempo noetológico, podríamos decir nosotros, tal y como lo entendemos. Entonces, en ese sentido, precisamente lo que hace Celibidache es una caracterización de lo que nosotros podríamos llamar noetología. No es una disciplina que sea una ciencia que se busca, sino que propiamente es la forma que tenemos nosotros de explicar pues conceptos como el de sensación térmica. Yo lo interpreto así, al menos. Luego, sustantividad. ¿Qué se entiende por sustantividad de las artes musicales? Que yo creo que esto es clave de la crítica del artículo de Querubín Pérez que yo creo que no lo han terminado de entender y esto es lo que lastra, yo creo, el juicio que él hace del manual de Chuliá y de su doctrina filosófica de la música. Y es qué se entiende por sustantividad. Vale. Entonces, Bueno trata el tema de la sustantividad, aplicar el tema a una disciplina en el papel de la filosofía en el conjunto del saber, en la metafísica presocrática y en ensayos materialistas. De lo que se trata es de que la filosofía puede recibir una consideración internalista, es decir, sin necesidad de acudir a categorías sociológicas o de otro tipo, sino que se puede evaluar las teorías filosóficas como teorías filosóficas internamente por la siguiente razón, porque la filosofía como institución, como filosofía académica, es una tradición que pasa por muy diferentes contextos, por diferentes religiones, por diferentes clases sociales y mantiene una serie de ideas que son lo que llamamos sustancia. Por ejemplo, la idea de causalidad ha pasado por la Grecia clásica, ha pasado por el cristianismo y ha pasado por la revolución industrial, ha pasado por diversas religiones, por diversas clases sociales y eso es lo que hace que podamos considerar la idea de causalidad sin necesidad de reducirla a consideraciones sociológicas. Y entonces, ¿por qué lo llama sustancia? Porque, bueno, reformula la idea de sustancia como sustancia actualista, es decir, como invariante de una serie de transformaciones. ¿Cuáles son las transformaciones? Los cambios de contexto social, los cambios de religión, los cambios de clase. ¿Cuál es la sustancia? La idea, las invariantes de la idea, la sustancia de la disciplina de la filosofía académica. ¿Qué tiene que ver esto con la música? Lo siguiente, tiene que ver que en la música también encontramos una serie de conceptos musicales que no se dejan reducir exactamente a categorías sociológicas. Por ejemplo, nosotros podemos hablar de una forma sonata y hablar de exposición, desarrollo, recapitulación o reexposición, la terminología que se utilice, hablar de tónica y dominante, hablar de tonalidad de do mayor, lo que sea, ¿no? Hablar de tempo y todas estas cosas
que además son conceptos específicamente musicales, porque no hay una tónica fuera de la música. El concepto de tónica es específicamente musical, pues conforman lo que llamamos su sustancia. Y entonces esto significa simplemente cuando uno analiza que decir que la música es una institución, la música académica, una institución sustantiva, una institución holomórfica, quiere decir simplemente que nosotros podemos analizar una sonata de Mozart utilizando categorías que no sobrepasan la música, que se mantienen en la inmanencia de la categorialidad musical, conceptos musicales en definitiva, es decir, esto es la exposición, aquí hay un motivo que hace lo siguiente, la armonía aquí hace una tónica, aquí pasa la tónica, aquí hay una dominante secundaria del sexto, luego entra el sexto, luego hace una modulación a lo que sea, ¿no? Al relativo menor. Ahí no estoy metiendo por ningún lado que Mozart era, por ejemplo, componía para un público burgués. Entonces lo que se entiende por que en la sonata de Mozart es sustantiva es que yo he podido totalizar, es decir, he podido ver qué conexión hay entre las diferentes partes de la sonata de Mozart, qué consecuencia hay entre las diferentes partes, que es lo que yo entiendo por totalizar, conformando el todo de la sonata, sin necesidad de acudir a conceptos o a categorías extramusicales. Eso es lo que yo entiendo por sustantividad. Y lo que uno entiende, de hecho. Y chulía. ¿Qué relación tiene esto o sea, y entonces puede ser una obra de arte adjetiva? Pues sí. Por ejemplo, en el caso de la música es más difícil, pero en el caso de la escultura, por poner un ejemplo muy claro, cuando yo doy una escultura de Bernini, pues podemos decir muchas cosas de la escultura de Bernini, pues sobre su textura, o sobre los claroscuros, o sobre lo que sea, ¿no? O incluso aunque sea ideas estéticas, pero las ideas estéticas, aunque desborden la inmanencia de la técnica escultórica, se mantienen aún en la inmanencia de las instituciones artísticas. Y seguiría sin tener que decir pues que Bernini yo que sé, hizo esa escultura para un público aristócrata o tal, también se puede. Y entonces aquí está la clave, que la perspectiva sociológica está ahí, no se puede eliminar. Pero sí que puedo analizar la escultura de Bernini sin necesidad de acudir a categorías sociológicas o económicas. Pero si yo, por ejemplo, cojo una escultura de las que ponen en arco, que es una balda, y encima de la balda hay una zanahoria, y le digo, explícame, y explicar quiere decir totalizar, le digo, explícame tu escultura al escultor. Entonces el escultor, ¿qué conceptos escultóricos va a utilizar? Que sean específicamente escultóricos o incluso que sean al menos específicamente artísticos, es decir, estéticos. No podemos entonces empezar a decirme que aquello representa, pues yo qué sé, la levedad del ser o mil cosas más, ¿no? Pero claro, eso no hay problema. Quiere decir, puede ser que él haya querido representar eso. La cuestión está, en primer lugar, si hay un código objetivo que verdaderamente haga que no sea una representación ad hoc, que él diga que representa eso y yo digo, pues vale, pues lo representa, ¿no? Pero en segundo lugar, es obra de arte adjetivo, quiere decir que ahí, pues, para totalizarla, para poder explicarla, necesitamos usar de categorías que son extra escultóricas y extra artísticas. Y eso es lo que queremos decir con arte adjetivo. Simplemente eso. No quiere decir nada más, no es nada místico ni... Es una cosa así de sencilla. Que para totalizar, es decir, para explicar, para entender una obra de arte particular, no necesitemos acudir a contenidos extraartísticos. Sin perjuicio de que los contenidos extraartísticos estén ahí, hayan condicionado formalmente la producción de esa obra en concreto y hayan condicionado el que esa obra sea la que es, que efectivamente lo han hecho, pero no necesitamos acudir a ellos para explicar cómo se conectan las diferentes partes entre sí. Mientras que cuando cogemos una zanahoria sobre una balda en arco, pues ahí no podemos utilizar conceptos. Eso es lo que se entiende, simplemente. Vale, dicho esto, entonces, niega Querubín Pérez, niega que se pueda sustantivar artes musicales a través de la notología. Pues sí se pueden sustantivar. Porque si sustantivar quiere decir esto que yo he dicho, pues sí, en el sentido de que para analizar una sonata de Mozart no hace falta decir que Mozart era burgués o no era burgués. Eso no... Efectivamente lo podía ser o no serlo y eso condicionó
porque si no hubiese condicionado, es decir, si no hubiese un finalismo, como decía Álvaro González, si no contribuyese de alguna forma el arte de Mozart a pues que generase algún tipo de repercusión social y demás, pues la institución musical académica habría desaparecido, es decir, que está ahí esos condicionantes sociológicos. Pero eso no quiere decir que yo para analizar una sonata de Mozart no pueda simplemente circunscribirme a ese acorde tónica, dominante, exposición, modulación, yo que sé, emiolia rítmica, 3x4, lo que sea, ¿no? Ahí no tiene por qué aparecer ninguna categoría económica o sociológica. Entonces, ¿puede ser sustantivo el arte? Sí, una sonata de Mozart es sustantiva. Bien, con lo cual ya de por sí pues yo rechazo ya completamente el artículo de Querubín porque creo que no es acertado. No he entendido bien la tesis de la doctrina de la sustantividad. Entonces ahora paso concretamente a discutir las tesis que propone Querubín. Vale, Querubín estructura su artículo en 4 tesis. El artículo contiene varias cosas más, pero yo voy a empezar solamente por las 4 tesis. Y después ya pues a lo mejor haré un comentario de alguna otra cosa más. Primera tesis, enunciada así por Querubín Pérez. Dice, no se puede considerar la idea de sustancia al margen de las categorías nosológicas del presente en marcha. Bien, pues sí, yo la suscribo. La pregunta no es si yo la suscribo o no, sino si verdaderamente Juliá no la suscribe. Entonces, ¿por qué yo sí creo que Juliá la suscribe? ¿Y en dónde reside, yo creo, la confusión de Querubín? Querubín interpreta que Juliá, en su clasificación glomerular, hace una aplicación de la teoría del cierre categorial a la noetología, pero no es así. Entonces, de lo que se trata es de que Juliá no aplica la teoría del cierre categorial al análisis musical entendido en un sentido de primer grado, sino que Juliá aplica la teoría del cierre categorial de segundo grado a totalizar, es decir, ver nosológicamente cómo se pueden organizar los conceptos que ya están de primer grado en el análisis musical. Entonces, Juliá tiene una clasificación de los glomérulos en el capítulo 3 que dice parte nosológica, clasificación y estudio de las técnicas de composición a partir de metodologías beta. Bueno, la clasificación de los glomérulos que aquí propone Juliá luego la cambia en algunos aspectos y esto tampoco quiere decir que sea definitiva, se podría seguir cambiando. Pero el caso que lo que hace Juliá ahí es nosología. Nosología no quiere decir que haga algo de primer grado, sino que lo que hace Juliá, y por eso es un manual de filosofía de la música y no de ciencia de la música, es decir, no de musicología ni de análisis musical, lo que hace Juliá es ver nosológicamente cómo se puede comprobar ejercitada la teoría de Bueno en la organización misma del análisis musical como disciplina. Al margen de lo que sea la musicología, yo soy musicólogo y musicología pues sería un conglomerado más bien de disciplinas con metodologías muy variadas, ¿no? Pero una de esas pues podría decirse que el análisis musical forma parte de la musicología, ¿no? Entonces lo que hace Juliá no es análisis musical, ni es musicología. Lo que hace Juliá ni tampoco aplica la teoría del cierre categorial a constituir una ciencia musical, sino que lo que hace Juliá es hacer nosología del análisis musical. No hace análisis musical. Vale, entonces esto es importante que quede claro, porque yo creo que Querubín eso no lo ha entendido bien. Ahora, dice Juliá que la idea de sustancia se puede considerar al margen de las categorías nosológicas. No por la sencilla razón de que la idea de sustancia, tal y como yo la entiendo, pues evidentemente si no partiésemos de los conceptos del análisis musical, no podríamos totalizar una sonata de Mozart. Necesitamos tener el concepto de tónica, el concepto de dominante, el concepto de tonalidad, el concepto de ritmo, todos esos conceptos los necesitamos tener. Entonces esos son conceptos categoriales, porque son específicamente musicales. Es decir, el concepto de tónica no aparece en ninguna disciplina que no sea la música. Y el concepto de dominante, en esa acepción, no aparece en ninguna otra disciplina. Entonces son categoriales. Eso no quiere decir que la musicología y el análisis musical sean una ciencia natural, porque no lo son, pero quiere decir que si estamos reconociendo que para totalizar la música
necesitamos partir de los conceptos musicales, que son precisamente la sustancia de la institución música académica, pues en ese sentido, claro que necesitamos partir de las categorías nosológicas para la idea de sustancia. Es más, es que las categorías nosológicas son la propia sustancia de la institución musical. Con lo cual, pues esa primera tesis, lo que comento, yo creo que no es eso lo que dice Vicente Chuliá. Vale, paso a la segunda tesis. Segunda tesis de Querubín Pérez. La noetología no permite sustantivar ciertas obras musicales frente a otras de una forma diferencial. Pues sí que permite. ¿Por qué? Pues porque el ejemplo que yo he puesto de la sustantividad, así de sencillo, una obra de arte, o sea, la escultura esta de la zanahoria sobre la balda que hay en Arco, es arte adjetivo por la razón que yo he explicado, porque que no se puede entender, es decir, no se puede explicar, es decir, no se puede totalizar, es decir, no se puede explicar la coherencia que hay entre las diferentes partes, acudiendo a conceptos específicamente escultóricos, pero ni siquiera específicamente artísticos. Entonces eso es lo que entendemos por arte adjetivo. Mientras que una escultura de Bernini sí. Entonces hay obras de arte sustantivo y obras de arte adjetivo. Con lo cual, la segunda tesis de Querubín fuera. Luego volveré sobre... Aquí hay un pasaje interesante también que comentar. Tercera tesis de Querubín. Las ideas filosóficas solo son sustantivas por su carácter internamente contradictorio. Pues no, porque, a ver, dice, solo son sustantivas, entonces, esto quiere decir lo siguiente, dice que la única condición de la sustantividad de las ideas filosóficas es que son contradictorias, porque dice internamente contradictorias, pero no, porque la idea de sustancia yo utilizo, pero que es la misma que utiliza tal y como la expone en la fe del ateo, o sea, en la fe del ateo y en estas otras obras que he dicho. Pues no tiene que ver con la contradicción. Es necesaria, porque si no estaríamos hablando de metafísica. Es decir, la contradicción es la condición de la propia dialéctica como constitutiva de la ontología materialista. Pero las ideas filosóficas no son, o sea, pero la sustancia no consiste no se la dan esas ideas a la filosofía, por ejemplo, porque sean internamente contradictorias, sino que se la dan, por lo que he comentado, porque son invariantes en un grupo de transformaciones. Y ese grupo de transformaciones son los diferentes contextos sociales, religiosos, económicos, de clase social, etcétera, a través de los cuales la institución filosofía académica mantiene esas ideas, como puede ser la idea de causalidad. Con lo cual, pues, ¿solo son sustantivas por su carácter internamente contradictorio? No. No, porque la idea de sustantividad es otra diferente. Si él esto dice otra idea de sustantividad, pues entonces ya estamos hablando de otra cosa diferente. Cuarta tesis, y ya la última. Dice, la vuelta al revés de Husserl no puede consistir en la sustitución de un dualismo por otro. Vale. ¿Qué entiende Querubín que hace Chuliá con lo de la vuelta al revés de Husserl? La vuelta al revés de Husserl no la da Chuliá, la da a Bueno, con lo cual es una crítica en principio a Bueno, pero que no hay problema, ¿sabes? Que se puede criticar a Bueno. Y además, tal y como la desarrolla Chuliá, aplicada en concreto a la filosofía de la música. Lo que interpreta Querubín Pérez es que Chuliá cambia el dualismo noesis-noema por un dualismo M2-M3, de forma que desde M3 accedemos a M2. Pero esto no es lo que hace Chuliá. Es decir, no hay dualismo, porque, para empezar, el dualismo es más bien subjetividad-objetividad, ¿no? Pero la objetividad no es solamente M3, sino que la objetividad también es M1. Y la propia subjetividad no es hipostática, no es una sustancia, como decía el idealismo alemán, como Hegel propuso, y Kant, que la sustancia pasó de Spinoza a ser una sustancia real, externa al sujeto, pasó a ser el propio sujeto. El propio sujeto desempeña la función de sustancia. Pero esto no es lo que nosotros entendemos tampoco, claro. Entonces, lo que propone Bueno y lo que hace Chuliá es partir de, pero que en realidad ya digo, que no es que lo propongan ellos, es que el propio concepto, por ejemplo, de sensación térmica lo lleva ejercitado, y el propio concepto de tempo musical no hay más remedio que conceptualizarlo así, porque evidentemente que el tempo musical no es puramente objetivo en el sentido de que podamos segregar completamente o eliminar de la ecuación
al sujeto receptor por la razón que estoy diciendo, porque cuando uno compara diferentes grabaciones y coteja la velocidad metronómica y ve que es la misma, pero la sensación de velocidad es completamente diferente, pese a que el metrónomo le está marcando que es la misma velocidad metronómica, pues aquí hay una anomalía, y entonces esa anomalía hay que explicarla, que es lo que hace Celibidache. Entonces, de lo que se trata es, como digo, simplemente partir de la objetividad de los grados de temperatura, de la velocidad del viento, de la humedad, o bien, en el caso del tempo musical, partir de la objetividad de la densidad de la orquestación, por supuesto, de la velocidad metronómica, de la dinámica y de irregularidades rítmicas o el tipo que sean, para acceder a la sensación de tempo musical. Aunque es un poco tautológico, porque realmente tempo musical es necesariamente una sensación, es un tempo fenomenológico, es decir, no etológico, tal y como nosotros, no, yo aquí hablo por mí, tal y como yo entiendo que es el tempo musical. ¿Hay un dualismo implícito? Pues no, no por la sencilla razón de que la interpretación que Cherubin hace de Julia al acusarle de esencialista, de formalismo esencialista, ¿lo dice? Formalismo esencialista, sí, lo acusa de formalismo esencialista. No es así porque no es una contraposición dicotómica entre M3 y M2, ni tampoco es una contraposición dicotómica entre sujeto y objeto, no es un nuevo dualismo, sino que precisamente es la trituración del dualismo, en la medida en que la propia institución de la música, en la recepción, no se puede considerar al margen del sujeto. Pero entonces, y esto se ve, por ejemplo, en el concepto de tempo, pero también en el tema de la armonía. Pero bueno, no, yo creo que por decirlo rápidamente, cuando uno coge un acorde de do mayor y luego le pone un acorde de sol mayor y luego un acorde de do mayor, ¿no? Es decir, tónica dominante, tónica. Si uno coge y analiza las ondas sonoras de esos tres acordes, pues ve que no hay nada raro. Es decir, ahí no hay tensión implícita de ningún tipo. Sin embargo, cuando uno lo escucha, pues el segundo acorde le genera tensión y el primer acorde le genera relajación, ¿no? El primer y tercer acorde. ¿Por qué? Pues porque una relación de círculo de quintas o por las circunstancias que sean. Y entonces eso es lo que significa con dominante y tónica. Es decir, do, sol, do. El acorde de sol es extenso respecto al acorde de do. Sin embargo, yo ahora hago lo siguiente. Sol, re, sol, y hago sol, si, re, fa, la, sol, si, re. Y entonces el re, fa, la es extenso respecto de sol, si, re. Y sol, si, re, que antes era tenso, ha pasado a ser relajado. Y sin embargo, si yo vuelvo a analizar y digo, a ver, ¿pero por qué? Y entonces nos encontramos que sol, si, re, ese acorde, tenía las mismas ondas sonoras físicas objetivas cuando desempeñaba función de dominante y por tanto era tenso que cuando desempeña función de tónica y por tanto es relajado. Con lo cual no es una cuestión puramente objetiva. Ahí tenemos que meter al sujeto. Y entonces tenemos que meter la percepción del sujeto. Y entonces ahí es donde entra la fenomenología, pero que es lo que nosotros, lo que reconstruye con la disciplina que él llama noetología, pero que, como digo, en realidad es una disciplina que puede reinterpretar el concepto de tempo que ya maneja Celibidache, que es acertadísimo. Y entonces no podemos quitar al sujeto de ahí. Y en ese sentido, lo que hace este enfoque de la percepción musical, que yo planteo además en un articulito que saldrá, si me lo aceptan, en el Anuario de Filosofía de la Música, es que precisamente la negación del dualismo. Y es que en la música no se puede superar el objeto del sujeto, ni por supuesto se puede quitar al objeto y quedarse con el sujeto, porque evidentemente las ondas están ahí. Y es decir, si uno no escucha esas ondas y ese acorde de sol mayor físico, real, pues entonces no le surge una tensión de acorde dominante, evidentemente, ¿no? Con lo cual no sustituye un dualismo por otro. Y además, lo de M3 y M2 también está muy mal puesto, porque la velocidad metronómica, por ejemplo, no es M3. No porque la velocidad metronómica está en M1 como M3. No sé. Bien, y estas son las 4 tesis y la contestación que yo le doy a Cherubin.
Luego, no sé si quien quiera ya cortar el vídeo aquí que lo corte, pero ya que estoy, quiero aprovechar porque también tiene algunas otras cosas interesantes que yo creo que habría que puntualizar al margen de esas 4 tesis. Por ejemplo, dice, le critica a Julia la analogía que hace de las 4 teorías de la filosofía de la ciencia que propone Bueno al análisis musical. Bueno propone 4 teorías de filosofía de la ciencia que son, bueno, tipos de teorías, porque no son 4 teorías, son 4 tipos de teorías. Porque hay muchas teorías, dentro de cada uno de esos 4 tipos caben muchas teorías diferentes e incompatibles entre sí. Vale, entonces el primer tipo descripcionista, el segundo tipo teoreticista, de ecuacionista y circularista. Y Julia aplica esto para clasificar las diferentes teorías del análisis musical. Y entonces coge teorías del análisis musical como la de Schenker y muchas otras. Sí, espera, este tipo de teorías. Análisis schenkeriano. Bueno, no sé si se verá al revés. Que hay muchas teorías del análisis musical de este tipo. Y entonces coge este tipo de teorías, que son muy variadas en contenido, y las clasifica utilizando análogamente los mismos criterios que Bueno, respecto de la filosofía de la ciencia. Y entonces esto pues funciona muy bien. Yo como psicólogo puedo decir que funciona muy bien, porque efectivamente clasifica de forma muy ajustada las diferentes teorías del análisis musical. Y entonces aquí dice Cherubín que si partimos de la noesología para explicar la noetología como segunda análoga, entonces tenemos que meter la idea de verdad en la música y que esto es inaceptable. Pero que si partimos de la noetología para proponer esta teoría, dice que entonces también es inaceptable porque eliminaría el carácter plural de las categorías científicas. Es que hay mucha confusión aquí. Vale, entonces dice que es inaceptable que la idea de verdad esté en la música. Bueno, pues es que eso ya está trabajado por Julia en el artículo que publicó en el Anuario de Filosofía de la Música. El último trabajó la idea de verdad aplicada a la música. Y entonces, también de segundo grado, de lo que se trata es de que en la historia de la musicología, de la filosofía de la música, de la estética musical, la idea de verdad es una idea que es análoga, que tiene acepciones muy diferentes y que están clasificadas esas acepciones por Bueno en su libro Televisión, Apariencia y Verdad. Esas ya están aplicadas a la música, no es que las aplique Julia, es que la idea de verdad tiene un recorrido histórico muy amplio, aplicada ya per se como parte del factum a la música. Y entonces Julia lo que propone en ese artículo es utilizar la clasificación de acepciones de verdad de Bueno, ver cómo se aplica al caso de la música, pero que ya recogen ese factum que ya está dado, es decir, que ya se utilizan a aplicar la música históricamente. Entonces, ¿cabe la idea de verdad en la música? Sí, sí que cabe, y por tanto no es ningún disparate. Y entonces, ¿cabe aplicar la teoría de las 4 tipos de filosofía de la ciencia al análisis musical? Sí, y además, por la vía, ya digo, por la vía de los hechos, se comprueba porque funciona para clasificar las diferentes teorías de análisis musical. Más cosas que diría de Cherubín. Dice que la noetología no establece nada, porque la noetología no es nada, la noetología es un proyecto, no sé si un proyecto es algo, ¿no? Dice que más que ser verdad por sus axiomas, será verdadera porque los resultados críticos de la dialéctica histórica de las categorías, y que es intolerable afirmar que la noetología plantea un análisis científico. Pero es que Bueno no plantea, o sea, Julia no plantea un análisis científico desde la noetología, sino que la filosofía de la música tiene, se puede abarcar desde diferentes disciplinas. Una de esas disciplinas es la noetología y otra de esas disciplinas es la nosología. No hay una separación dicotómica entre noteología y nosología. ¿Por qué? Pues porque para poder hablar de totalización de la obra musical, que es lo que entendemos por noteología, tenemos que ver cómo interactúan las partes. Y para ver cómo interactúan las partes y cómo se relacionan entre sí conformando el todo, necesitamos de los conceptos musicales. Y los conceptos musicales pues son nosología, cuando de segundo grado, no de primer grado. Cuando cogemos los conceptos que ya están dados por el análisis musical y los analizamos de segundo grado para interpretar pues cómo funciona la totalización de la música, pues eso es
noetología. No hay una separación dicotómica entre ambas. Pero eso no quiere decir que la noetología sea un análisis científico. Aparte que no lo es, Juliá eso no lo propone. Sino que Juliá lo único que dice es que introduce la noetología como parte de la filosofía de la música, como una de las vías para estudiar la filosofía de la música, para estudiar como si fuese un campo fenoménico. Bueno, en campo fenoménico, o sea, en todo caso la música, ¿no? Pero bueno, el caso que sí, pero no dice Juliá que sea científico. Y entonces pues sigue por aquí, dice que la música tal y como la entiende Juliá no existe. La música no es una institución. Pues entonces, ¿qué es? Sí, la música es una institución. Y dice que no es mucho menos una institución holomorfa. Pues sí, si es una institución holomorfa por las razones que he dicho. Holomorfa quiere decir que es sustantiva. Y es sustantiva en el sentido que yo decía, que una sonata de Mozart, tal. No se pueden reducir todos los fenómenos musicales a una institución. Claro que no, pero eso tampoco lo hace él. Hablar de una pluralidad relacionadas con otras no musicales. Pues sí, claro, con otras no musicales sí que son artísticas, y entonces ahí entra la estética, o que son ni musicales ni artísticas en un sentido más genérico, sino que son, por ejemplo, sociológicas. Claro, se puede analizar la música desde todas esas perspectivas. La cuestión de la sustantividad quiere decir simplemente que cabe, entre otras perspectivas, analizar la sonata de Mozart desde una perspectiva internalista. Simplemente eso. No quiere decir nada más. No entra en misticismo ni no. Es así de sencillo, que una sonata de Mozart no hace falta decir que Mozart era burgués. Eso quiere decir que es sustantiva, ya está. No tiene más. Con lo cual, Querubín muy desacertado aquí. Y a ver. Y ya pues había otra cosa que quería... Ah, sí, y luego Querubín, otra cosa que ya la última que quería comentar del artículo es que hace una crítica también a ensayos materialistas de Bueno, diciendo lo siguiente, que no hay que es dogmático que se considere que solo hay y solo puede haber 3 géneros de materialidad. Considera que podría haber que debería haber un cuarto género por lo siguiente, porque el primer género es espacial, el segundo género es temporal, eso es lo que dice Bueno, y el tercer género, no lo dice aquí, pero Bueno dice que el tercer género son aquellos contenidos que no son ni espaciales ni temporales, por ejemplo las ideas, porque ¿dónde está la idea de...? O sea, las ideas y pues, los conceptos matemáticos, por ejemplo. El concepto de 3, ¿dónde está el 3? El 3 está ahí, no tienen lugar, pero tampoco tienen tiempo. Entonces, pues eso es lo que Bueno llama M3, contenidos espaciales M1, contenidos temporales M2, contenidos ni espaciales ni temporales M3, simplemente. Y entonces aquí le critica Querubín, yo creo que este es el problema de su crítica, de esta clave, que Bueno sustancializa los 3 géneros, al hablar de que hay contenidos exclusivamente del primer género de materialidad. Pero Bueno no hace eso. Y entonces dice que la misma utilización de género ya de por sí implica esa sustancialización. Pero no es verdad, porque Bueno no dice género, sino que dice género sinexionado. Entonces, género sinexionado quiere decir que si te cargas uno de los 3 géneros, te carga el sistema. Con lo cual, eso ya implica que no son sustancias, sino que precisamente están interactuando en simbloqué hasta tal punto que si te cargas uno, te cargas el sistema. Con lo cual, no son géneros aislados, punto 1, sino son géneros sinexionados. Y luego, lo que le critica, Bueno, de que dice, que le critica a Querubín, que Bueno sustancializa contenidos de objetos corpóreos como puramente M1, pero no es verdad. Porque, Bueno, en el tercer ensayo, en el segundo ensayo, los ensayos materialistas, capítulo 3, Simploqué empírica, los 3 géneros de materialidad, dice lo siguiente, como ejemplo de Simploqué, es decir, Simploqué quiere decir intersección de géneros en este caso, ¿no? Como intersección de los géneros de materialidad primero y segundo, pone el color. En el sentido de que el color no es independiente de la percepción. Entonces es del segundo género de materialidad, pero al mismo tiempo el color también implica una serie de cualidades objetivas, no subjetivas, que están dadas en los propios objetos. Simplemente quiere decir que no te puedes cargar al sujeto, lo mismo que en la música. Lo mismo que si te cargas al sujeto, pues ya no puedes explicarlo, por la sencilla razón de que estás viendo que no... Caso de la música, lo que decía de las grabaciones, coteja grabaciones y no lo puedo explicar. ¿Por qué decía esto? Ah, sí, entonces, el color.
Pero claro, si los objetos corpóreos tienen color, con lo cual, si Bueno está diciendo que el color es una intersección de los genos de materialidad primero y segundo, y los objetos corpóreos tienen color, de ahí se sigue que Bueno no está considerando que los objetos corpóreos sean exclusivamente el primer geno de materialidad. Con lo cual, la crítica de Cherubin carece o sea, pierde el sentido. Porque no es eso lo que Bueno está diciendo. Bueno no está considerando que los objetos corpóreos sean exclusivamente el primer geno de materialidad. Y entonces ahí entra en la doctrina de la simple de los genos de materialidad. Y entonces eso, Cherubin tiene que leer el tercer capítulo del segundo ensayo tal para ver lo que propone Bueno. Y luego ya, pues si es acertado o desacertado, pues se tiene que discutir, evidentemente. Pero hay que interpretar, claro, correctamente lo que dice Bueno, y lo que dice Bueno no es eso. Y entonces Cherubin propone que tendría que haber un cuarto género de materialidad que sea al mismo tiempo espacial y temporal. Pero claro, que el cuarto género de materialidad que dice que es al mismo tiempo espacial y temporal, que propone Cherubin, es propiamente una intersección de los géneros primero y segundo. Con lo cual, no es un cuarto género, es una intersección de los géneros primero y segundo. No puede haber un cuarto género porque los géneros de materialidad son sistemáticos, en tanto el primer género son continuos espaciales, el segundo género son continuos temporales, el tercer género son continuos ni espaciales ni temporales. Entonces, el continuos al mismo tiempo espaciales y temporales, pues son, según la regla que estamos diciendo, una intersección de los géneros primero y segundo. Ya está, no tiene más. Por eso no hay cuarto género. Y entonces, pues, vale. Y entonces dice que es evidente que la doctrina bueniana puede ser replanteada. Sí, puede ser replanteada siempre, claro. No sé, pero que no sería prudente por nuestra parte, dados los fructíferos resultados críticos de sus obras y nuestra precocidad, plantear una crítica a la altura de la lógica bueniana. Bueno, no es una lógica, pero bueno. Sí, tiene un sistema más potente y propone una ontología materialista que sea mejor que la de Bueno, pues bien, pues me uno a su sistema. Dice, y donde Bueno y Hegel son débiles es en su intelectualismo escolástico. Bien. Dice, no hay materialismo, sin espiritualismo. Bueno, y aquí mete muchas cosas raras y bueno. Luego también sigue con la filosofía premial y dice que no hay sistema, dice que la propia noción de sistema filosófico es un reduccionismo idetista. Sistema filosófico es un concepto de la categoría filológica. No se trata de tener un sistema, se trata de pensar sistemáticamente. Y la filosofía, bueno, y dice que, bueno, pocas cosas más. Yo creo que ya con esto no voy a comentar nada más. Bueno, es interesante. Me gusta que se hagan críticas de filosofía de la música y tal, simplemente porque considero que Cherubin en esta no acierta prácticamente en nada. Pero bueno, está bien. Vale, ya con esto pues cierro el vídeo. Un saludo.